Ahí está, bien. Tenemos del lado izquierdo superior a Cristo Jesús y debajo a Sri Krishna, la suprema personalidad de Dios. Tenemos al lado de él, al lado de Krishna tenemos al señor de bigote y canoso, a la Jirima Isaya. Arriba tenemos a Babaji. Del otro lado seguimos teniendo a Krishna. Tenemos a Sri Yukteswar, maestro de Yogananda, que está a la derecha, y al centro. ¿Sí, corazones? Recordemos que Yogananda fue enviado por la Suprema Personalidad de Dios para enseñarnos a todos las enseñanzas del Kriya Yoga. Eso incluye el conocimiento del Bhagavad Gita. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a seguir con la segunda venida de Cristo, el Cristo que mora en tu interior. A ver, voy a hacer una cosa, chicos, voy a prender una luz para poder leer mejor acá. Un segundo. Bueno, a ver, ahora sí. Entonces, estamos en la página ya 321 del tomo 1 del discurso 15. Y dice así, corazones: de este modo permaneceremos en todo momento conscientes de nuestra conexión con la inmutable inteligencia divina, la bondad absoluta que subyace en los provocativos enigmas de la creación. Y el siguiente texto a contemplar es el siguiente, el texto bíblico. Dice: el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. Este pasaje deja también claro el papel de la creencia en el hecho de que el hombre sea condenado o no. Quienes no comprenden la inmanencia del absoluto en el mundo de la relatividad tienden a volverse escépticos o dogmáticos, porque en ambos casos la religión es un asunto de creencias ciegas, incapaz de conciliar la idea de un Dios bondadoso con los aparentes males de la creación. El escéptico rechaza las creencias religiosas con la misma obstinación con que el dogmático se aferra a ellas. Fíjense que las personas, los dogmáticos, como dice acá, y los obstinados, tienen la misma forma de aferrarse, ese fervor, ¿cómo decirle? Es más que pasión, ¿no? Esa forma en la que ellos creen que están haciendo las cosas bien. Y no es así. Las verdades que Jesús enseñó iban mucho más allá de la creencia ciega, la cual crece o mengua bajo la influencia de las opiniones paradojas del sacerdote y del cínico. Fíjense que cuando habla de esto, la influencia de las opiniones paradójicas del sacerdote y del cínico, está hablando de aquellas personas que manipulan, entre comillas, al pueblo. Y lo manipulan para su beneficio, para tenerlos siempre agarrados y poder seguir exprimiéndolos. ¿Van comprendiendo, chicos, esto? La creencia es una primera etapa del progreso espiritual necesaria para dar acogida al concepto de Dios. Sin embargo, este concepto debe transformarse en convicción, en experiencia. La creencia es precursora de la convicción. Es preciso creer en la posibilidad de algo para investigarlo
imparcialmente. Pero si nos damos por satisfechos tan solo con las creencias, éstas se convierten en dogmas, es decir, en estrechez mental, lo cual obstaculiza la búsqueda de la verdad y el progreso espiritual. Hay que cultivar en la tierra de la creencia los frutos de la experiencia directa de Dios y del contacto con Él. Es este conocimiento incontrovertible y no la mera creencia lo que brinda la salvación. Chicos, esa creencia, esa experiencia directa con Dios, no la vamos a encontrar en una iglesia, no lo vamos a encontrar en un libro, no la vamos a encontrar en una cueva o en una pagoda, no la vamos a encontrar en una tumba de un santo, no la vamos a encontrar en una figura con un altar lleno de alcancías. ¿Sí? La vamos a encontrar en el sentir de nuestro corazón. ¿Van comprendiendo todos estos puntos, chicos? ¿Se entienden bien? ¿Se comprende bien, corazones? A ver. Gracias, Arara, por responder. Entonces, si alguien me dijese que creo en Dios, yo le preguntaría, ¿por qué crees en Él? ¿Cómo sabe que hay un Dios? Si su respuesta estuviese basada en suposiciones o en la opinión de otras personas, le diría que no cree realmente. Para defender una convicción, es necesario tener pruebas que la avalen. De lo contrario, se tratará simplemente de un dogma y será presa fácil del escepticismo. Esto significa también, chicos, que las personas se dejen influenciar por lo que dicen los demás. Es decir, que no tienen una creencia personal, propia, en este aspecto, ¿sí? Y eso hace la gran diferencia. Si yo señalara un piano y afirmare que se trata de un elefante, la razón de una persona inteligente se revelaría ante lo absurdo de dicha aseveración. De mismo modo, si se propagan dogmas acerca de Dios carentes de la validación que aporta la experiencia o la realización personal, tarde o temprano, cuando se los someta a prueba mediante una experiencia contraria, el raciocinio formulará conjeturas acerca de la verdad de tales ideas. A medida que los ardientes rayos del sol de la investigación analítica se vuelvan cada vez más abrasadores, las frágiles creencias sin fundamento se debilitarán y marchitarán, dejando en su lugar un páramo de dudas, agnosticismos o ateísmos. ¿Vieron cómo van las personas a la Iglesia Católica, a los pentecostales, Testigos de Jehová, Iglesia Universal, budismo? Van para todos lados y no lo encuentran en ningún lado. Ahora, aquellas personas, no importa en qué religión se encuentre, ¿sí?, tiene esa convicción en su corazón, esa persona sí encontró a Dios, porque a Dios no lo encontramos dentro de una religión, pero sí en nuestro interior. Y fíjense en que esas personas no tienen el conocimiento que tenemos nosotros. ¿Van comprendiendo? Pero sí han trabajado mucho dentro de sí mismos. La meditación, que trasciende la mera filosofía, sintoniza la conciencia con la poderosa verdad suprema. El devoto avanza a cada paso hacia la auténtica percepción de la verdad y evita el errático vagar. Una vida espiritual
genuina, inmune a las dudas, se construye a través de la perseverancia y en los esfuerzos por verificar las creencias y someterlas a la prueba de la experiencia, merced a la realización intuitiva que se logra con los métodos del yoga. ¿Sí? A ver qué dice Rafael. Bueno, porque lo que buscan esta gente, Rafael, sinceramente lo más básico y egoísta, que se llama dinero. También busca la atención. Buscan que le hagan referencia como ancianos o pastores. Y se supone que tienen que dar buenos ejemplos y son los primeros que están robándole a las personas. ¿Sí? Obviamente no tienen ningunos escrúpulos cuando alguien le hace sin querer, alguna pregunta punzantes. Intentan destrozarlos quitándole la fe. Y encima lo alejan de Dios o buscan cualquier excusa para expulsarlos. Eso es lo que hacen. Bienvenida Ana Paula Grillo. Espero que estés oyendo bien, corazón. Bienvenida de Portugal. ¿Van entendiendo, chicos? Todos. La creencia es una fuerza poderosa si conduce al deseo y determinación de experimentar a Cristo. Eso fue lo que Jesús quería expresar cuando instó a la gente a creer en el nombre del Hijo unigénito de Dios, es decir, a retirar de los sentidos y la materia por medio de la meditación, la conciencia y la energía vital con el propósito de percibir intuitivamente el Om, es decir, la palabra o energía cósmica vibratoria que todo lo penetra y que es el nombre o manifestación activa de la inmanente conciencia crística. ¿Sí? Fíjense, en corazones, que detrás de todo este escenario, en todas las vibraciones nos rodea el Om, es decir, Dios. En todo, si tan solo aquietamos la mente y comenzamos a respirar en forma correcta, de a poquito nos sintonizamos con la energía divina, ¿sí? Alguien podría aseverar una y otra vez su creencia intelectual en Jesucristo, pero si no experimenta realmente al Cristo cósmico, tanto en su forma omnipresente como encarnado en Jesús, la practicidad espiritual de dicha creencia será insuficiente para que alcance la salvación. Fíjense, en corazones, muchas personas hablan de Dios, creen en Jesús, pero jamás realmente lo han experimentado. Tan solo leyeron, pero no han hecho esa alquimia interna. ¿Van entendiendo, chicos? Nadie puede ser salvado por el solo hecho de pronunciar reiteradamente el nombre del Señor o rendirle alabanzas en un crescendo de aleluyas. No es posible recibir el poder liberador de las enseñanzas de Jesús mediante la creencia ciega en su nombre o la adoración de su personalidad. La verdadera adoración de Cristo consiste en percibir a Cristo en comunión divina, en el templo sin muros de la conciencia expandida. Fíjense, en corazones, muchos dicen tener contacto con Cristo, sí, pero sus acciones demuestran lo contrario. Son mentirosos, son comerciantes, son estafadores, otros son asesinos, otros viven amenazando. Eso no es tener una experiencia con Cristo Jesús o con Dios, porque tanto la energía del Cristo
o de Dios, chicos, es el amor. Entonces, quien experimenta a Dios, experimenta y dice la verdad. No va a mentir, no va a robar, no va a levantar falsos testimonios en contra de otros, no va a decir vayan a apedréenlos, no. Va a hablar de perdón, va a hablar de compasión, va a hablar de entendimiento. ¿Van comprendiendo, chicos? Bienvenida, María Acuña. ¿Se entiende todo esto bien? Vean que voy por fracciones, ampliando un poco para que ustedes vayan comprendiendo. Recuerden, el libro los deben de comprar. La segunda venida de Cristo de Paramahansa Yogananda. Son 3 tomos. Pueden comprar uno por vez. ¿Sí? Bien. Dios no envió al mundo a su Hijo unigénito, su divino reflejo, para que actuase como un detective implacable, dedicado a localizar a los no creyentes con el fin de castigarlos. La redentora inteligencia crística, que mora en el seno de cada alma, sea cual sea la medida de su cúmulo de pecados o virtudes, espera con infinita paciencia que al meditar cada una de estas almas despierte y salga del sueño narcotizante del engaño cósmico para recibir la gracia de la salvación. Quien crea en esta inteligencia crística y cultive por vía de las acciones espirituales el deseo de buscar la salvación a través de la ascensión en esta conciencia reflejada de Dios, no necesitará ya deambular a ciegas por el engañoso sendero del error. Con pasos mesurados avanzará sin duda hacia la redentora gracia infinita. Por el contrario, el no creyente que desprecie la idea de la existencia de este Salvador, el único camino hacia la redención, se condenará a sí mismo a la ignorancia surgida de la identificación mental con el cuerpo físico y a las consecuencias de dicha ignorancia, hasta la llegada de su despertar espiritual. Bueno, corazones, fíjense, es un mensaje muy fuerte porque muchas personas van a seguir en su ignorancia, como decimos acá, tropezándose contra la misma roca o contra las paredes. No importa para dónde vaya, si esas personas siempre van a tropezar. Todos los seres humanos necesitamos esa chispa, esa experiencia personal. Ejemplo, ¿vieron cuando tenemos una intuición? Muchas personas espiritualmente hablando tienen un despertar muy especial viendo una figura religiosa. Por ejemplo, muchos ven a la Virgen María con los brazos abiertos, llorando con una flor. Otros ven a Jesús crucificado, otros lo ven a Jesús resucitados, otros lo ven a Buda, otros ven a Krishna tocando la flauta, en fin, según la creencia espiritual de cada uno. Cuando tienen esas experiencias, ese momento sagrado al que yo le digo, es el inicio de su propio despertar espiritual. Y ahí comienza otro camino, otra senda. Recién allí va a recorrer el sendero de la luz y del amor. Claro que ese sendero va a tener diferentes experiencias y va a tener que aprender a sortear esos obstáculos espirituales que nos ponen a prueba. ¿Van entendiendo, corazones, todo esto? ¿Se entiende bien, chicos? ¿Sí? Bien, gracias por responder, corazones. Bueno,
Bueno, vamos a dejar esto hasta acá, ¿sí? Porque realmente es muy bello, es muy hermoso. No quiero profundizar mucho. Recordemos que cuando uno tiene una duda, dentro de nosotros preguntamos, le pedimos a Dios que nos dé la respuesta a tal duda, a tal pregunta, lo que sea. Y ustedes van a poder observar, chicos, con mucha claridad, cómo responde Dios. Pero denle la oportunidad de que le respondan. Pregunten, presten atención. No le pidan a Dios escuchando la radio o mirando el televisor. O en medio de una fiesta de baile. ¿Sí? Seamos respetuosos con ese momento íntimo. Si queremos tener una conversación con Dios, prendan un saumerio o una vela aromática, pongan un mantra. Sean respetuosos. ¿Sí? Y hagan sus preguntas. Y acuéstense teniendo esa pregunta en su mente cuando van a dormir. Y ustedes van a ver cómo va a llegar en forma de imágenes, ideas o susurros la respuesta a lo que ustedes están buscando, ¿sí? Bien.